Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre las ideas principales y secundarias del tema de las barreras de aprendizaje. Entonces, pues vamos a dar comienzo. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las ideas principales. La primera se basa en una barrera de aprendizaje que se va a basar tanto en naturaleza física, cognitiva, emocional, social o ambiental de la persona en forma general. La segunda nos basamos en un enfoque diferenciado, la cual va a dar y va a enfatizar la falta de acceso en las instalaciones del educador en la escuela donde se encuentren. Esto va a dar una falta de motivación en los estudiantes y las dificultades motoras y de coordinación en problemas cognitivos diagnosticados. Y por último sería la tercera, falta de aprendizaje. Es fundamental identificar o diferenciar la barrera y garantizar una educación inclusiva y efectiva para el estudiante. Bueno, dando continuación a las ideas principales, como cuarta encontramos a diversos autores, los cuales enfatizan en cómo superar la barrera, debido a que estos han estudiado todos los enfoques y aprendizajes que se pueden encontrar. Primero tenemos a Vygotsky, que su teoría sociocultural resalta la importancia en el contexto social en el aprendizaje. Piaget, que se centra en el desarrollo cognitivo y en cómo los niños construyen su entendimiento en un mundo a través de la experiencia. Tenemos a Gardner, que su teoría de las inteligencias múltiples propone una existencia diferencial entre formas de inteligencia, como lo musical, lo lógico-matemático, lo corporal o entre otras cosas. Tenemos a Skinner, que su enfoque conductal enfatiza el refuerzo positivo para motivar el aprendizaje. Tenemos a Brunner, que su enfoque es constructivista, sugiere que el aprendizaje es un proceso activo. Y como último, tenemos un enfoque holístico, quien es Juan de Dios Arias, el cual se enfatiza en la atención a las necesidades individuales de los estudiantes, promoviendo una colaboración interdisciplinaria. Esto significa pues que como educadores físicos debemos trabajar junto con los pedagogos, los terapeutas y otros profesionales para crear un ambiente que sea pues de manera inclusivo y que esto facilite el aprendizaje de todos los estudiantes. Bueno, continuando con las ideas secundarias de las barreras del aprendizaje, seguimos con la falta de motivación. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que debido a que los estudiantes pues no les demos un cierto apoyo, puede llevar pues, que tengan una menor participación, tengan un bajo rendimiento, esto puede impactar en la salud y tener problemas de comportamiento. Eh, Continuando con la falta de apoyo, esto se da a raíz de que las causas de motivación pueden incluir baja autoestima, presión académica y falta de apoyo. También pueden incluir experiencias negativas previas y problemas de salud física. Continuando con el individualizado, habla de que las dificultades motoras y de coordinación pueden afectar la participación y la confianza de los estudiantes, por lo que es importante como nosotros como educadores físicos ofrecer apoyo individualizado y adaptar las actividades. El siguiente tenemos el déficit de atención. En sí existen diversos trastornos y síndromes que pueden dificultar el aprendizaje en educación física, como déficit de atención, dislexia, discalculia, entre otros. También tenemos el de abordar la problemática. La colaboración entre profesionales de diferentes disciplinas es clave para abordar de manera integral los problemas y dificultades del aprendizaje. Bueno, ya con esta breve introducción damos inicio a lo que es nuestro tema, que es la esquizofrenia. Vamos a abarcar lo que son las barreras de aprendizaje y complementando esto, vamos a hacer un video. Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la esquizofrenia. Lo vamos a implementar como tal una enfermedad
y vamos a hablar sobre cómo se lo manejaría en el aula. El grupo está conformado por Javier David Hernández Moreno, por Andrés Felipe Montilla Chamorro, por Duván Alejandro Tabla Luna, por mi persona, Sebastián Santiago Burgos Bravo. Somos del curso 2B. Vamos a comenzar con qué es la esquizofrenia. Aquí vamos a encontrar algo que es la definición, un significado y algunos síntomas que son comunes. En la definición sabemos que es una enfermedad mental grave, que esto afecta el pensamiento, la percepción, las emociones y la voluntad. ¿A qué nos referimos con esto? Que es cuando la persona que la padece comienza a tener comportaciones algo extrañas ante la sociedad y con las personas que lo rodean, debido a que encontramos la mente escindida. ¿Qué es esto? Es una mente dividida, en la cual él va a tener muchos pensamientos que con el largo del tiempo puede que no sean racionales, sino que comienza a imaginar cosas, a oír voces, puede comenzar a delirar, a alucinar, que puede mirar personas, y pues va a tener un aislamiento como tal, en el cual pues le va a ser difícil poderse comunicar y hablar con las demás personas. Síntomas de la esquizofrenia que tenemos. Como estaba hablando anteriormente, vamos a encontrar los delirios, que son ideas erróneas y creencias inamovibles. ¿A qué hablamos con esto? Que la persona pues va a comprender cosas y va a mirar algo más allá que los demás no pueden verlo. Encontramos también lo que son las alucinaciones, que es percepción de cosas que no existen. ¿Qué pasa? Que aquí podemos oír voces, escuchar ruidos que pueden que se le hagan extraños. Aquí es donde la mente comienza a jugar debido a que se puede aturdir. Esto lo lleva pues, a encontrar dolores que pueden ser también imaginarios. También vamos a encontrar lo que es el trastorno del pensamiento. ¿A qué hablamos de esto? Que es la dificultad en la fluidez del lenguaje. Si encontramos esto, sabemos que pues, va a costarle comunicarse con los demás, que puede que la persona se le dificulte hablar, no pueda hacerlo. Entonces también encontramos lo que es el periodo emocional, que es el empobrecimiento afectivo. ¿Qué hablamos con esto? Que pues la persona se va a comenzar a aislar, que es otro síntoma que vamos a tener, en el cual no va a querer comunicarse con nadie, no va a querer socializar con los demás, y esto pues le va a costar como tal a la persona, debido a que va a comenzarse a sentir muy solo, que no tiene el apoyo de nadie. Entonces pues esto es algo que no es bueno para él. Bueno, continuando con lo que dijo mi compañero, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico de la esquizofrenia. ¿Cómo podemos a una persona diagnosticar que tiene ese problema? Primero hablando de la evaluación metódica de vivencia. Esto hace referencia a qué problemas tuvo en su infancia, como la pelea entre padres, sea verbalmente o físicamente. Esto puede afectar mucho a la mentalidad de la persona, para que más adelante tenga esta problemática que es la esquizofrenia. En segunda instancia, hablando sobre la revisión de antecedentes familiares y sociales, habla sobre el árbol genealógico de la familia. Aquí podemos ver si la familia de la persona tuvo este problema, o porque se puede transferir a través del ADN, o bueno, a través de muchas formas. Entonces, se debe revisar esto para sacar algún diagnóstico de que esto se haga. Pasando al uso de cuestionarios y escalas para medir la intensidad de síntomas. Bueno, estos, como bien lo dice, son cuestionarios los cuales se puede identificar si tiene este problema. Para identificar que la esquizofrenia sea real, y esto deben haber por mínimo 6 meses para que se identifique como un problema de esquizofrenia. Con la exposición vamos a hablar un poquito de los tratamientos. En este encontramos medicamentos que son antipsicóticos y neurolépticos. Los antipsicóticos tienen dos tipos, que son los típicos y los atípicos. Los típicos son los medicamentos antiguos, que estos tienen efectos secundarios. Y los atípicos son los que tienen no tienen efectos secundarios y sirven para mejorar la movilidad de las personas y el saber expresarse. Tenemos el apoyo y las intervenciones, que son las intervenciones familiares y los entornos de recuperación. ¿Qué es esto? Que cada familiar con su
persona esquizofrénica tiene que ayudarlo para poderse encontrar a él mismo, como el compañero. Tenemos las terapias. En las terapias tenemos que es lo de la psicoeducación, la terapia cognitiva conductual y la rehabilitación psicosocial. En esta tenemos que las personas con esquizofrenia tienen que volverse a reencontrar con el entorno social. Entonces, ¿qué hace con la psicología? Las personas tienen que volverse a reinventar para poder participar en esta sociedad. Mis compañeros, y voy a hablar sobre la enfermedad en un aula de clase. Principalmente será en la educación y la sensibilización. No todas las personas son iguales. Si comparamos el comportamiento de esta persona con los diferentes entornos en que se maneja, no es lo mismo. La comunicación debe ser muy diferente con él. No debe mezclar el mismo diálogo que uno tiene en una aula de clases con los mismos compañeros. Las adaptaciones en el aula deben crear un ambiente de aprendizaje adecuado. Esto se refiere a que no haga tanta bulla, mantenga un entorno que no se mezcle tampoco con distintos tipos de personas que gritan, hablan. ¿Por qué? Porque las estrategias de un aprendizaje para esta persona son muy diferentes. El comportamiento, la manera de ser, la manera de actuar y la manera también de aprender y de entender a la profesora va a ser muy distinto. Un apoyo emocional. El apoyo emocional se debe fomentar prácticamente desde la casa. Los padres, hermanos, familiares. Y estas personas deben también comunicarle esto al docente para que él tenga el conocimiento de qué es esta enfermedad y cómo él se comporta ante un medio así educativo. Colaboración con profesionales. Hay muchos profesionales como lo son los psicólogos y los consejeros que van a analizar un poquito más sobre este tipo de actividades, este tipo de comportamientos. Y por último, en algún caso que se pueda dar alguna reacción inmediata de este personaje, puede dar unos episodios agudos. ¿Esto qué quiere decir? Que de un momento a otro él está normal con sus compañeros y reacciona de una forma brusca ante una aula de clase. De pronto el hablar mucho o el escuchar que hay gente riéndose puede reaccionar de una manera totalmente distinta, incluso puede salir del aula de clase sin necesidad de que se lo pidan y de un momento a otro desaparecer del aula de la clase y sin necesidad de estar llamándole la atención, él va a tomar esas decisiones por sí mismo, ya que él no cuenta con su conocimiento adecuado. Bueno, profesora, nuestras conclusiones sobre este tema pues, se basan prácticamente en una educación y una sensibilización. Ser sensible con este tipo de personas. Sabemos muy bien, con lo dicho anteriormente, que ellas no se van a comportar de una manera adecuada y no es una persona normal, ya que los primeros síntomas que va a dar a conocer son pues, la reacción inmediata, brusca, el de pronto hablar muy duro, el no querer escuchar a los compañeros, el alejarse, aislarse de todos los compañeros es una conclusión. La comunicación abierta tienen que mantener una comunicación primero asertiva y segundo deben tener una comunicación constante con esta persona, ya que sinceramente es una parte clave para poder brindarle una educación pues ya muy distinta y si es posible también darle un apoyo y dictarle otro tipo de clases, pues de pronto un ejemplo en un salón solo o con personas que también adquieran este tipo de síntomas o enfermedades. Y por último son las adaptaciones en tabla. ¿Cómo lo vas a dejar a esa persona? No lo puedes dejar de pronto al filo de una fila o de último. De primero tampoco, porque de pronto te burlas de tomarlo como ejemplo. No. Entonces, estar en constante comunicación con el docente, cerca a él y entender a estas personas, porque el ámbito de la educación para ellas es muy difícil. ¿Por qué? Porque no te van a entender lo mismo que nosotros entienden. ¿Listo? Muchas gracias, profesora, y eso fue. Como otra conclusión, sabemos que como educadores físicos y futuros licenciados
tenemos que estar en un constante aprendizaje, tenemos que indagar más sobre lo que pasa con nuestros estudiantes, debido a que vamos a convivir con las demás personas, vamos a tener ya sea grupos grandes o grupos pequeños, en los cuales tenemos que incluir a todos. Sabemos que nosotros y nuestra asignatura como tal es algo que va a estar relacionado con los demás, debido a que nosotros vamos a brindar un aprendizaje de acuerdo a nuestro movimiento, a nuestra diversión. También sabemos que pues debemos ser muy inclusivos con los demás. Si alguna persona padece de alguna enfermedad, tenemos que saberlo y tenemos que tener un apoyo o una red que se genere con la escuela, con la persona que lo padece, sus familiares y nosotros como docentes, debido a que no podemos juzgar a nadie sin antes conocer su situación como tal. También encontramos que debemos ser demasiado sensibles con ellos, debido a que no pueden comprender las cosas igual que nosotros, pero pues también lo van a aprender. Sabemos que es algo primordial para ellos el aprendizaje, debido a que no se pueden quedar a un lado. También tienen el derecho a aprender. Ellos también tienen derechos. Que tengan una condición diferente a los demás no los hace excluyentes de nada. Entonces, pues, esa es una conclusión y más que todo, pues, en la parte de la sensibilización que tenemos que tener como el docente. Eso es todo, complementando a mi compañero Román. Espero que sea de su agrado la exposición. Muchas gracias. Bueno, profe, continuando con las conclusiones, desde mi punto de vista, aprendí mucho de este tema, ya que me puede ayudar para un futuro, cuando sea un docente, actuar de alguna manera con los estudiantes que padezcan de esta enfermedad. En el caso de cómo hablan adaptaciones en el aula, pues nosotros como docentes sabemos que trabajamos en un campo, sea de fútbol, de micro, bueno, algún deporte que podamos incluirlo, entonces no debemos pensar en hacerlo a un lado, en aislarlo, ya porque tenga sus problemas, porque se sienta mal, porque se sienta triste por algunas situaciones que haya pasado, sino incluirlo y hacerlo sentir una persona valiosa para que así pueda ir superando poco a poco ese problema que él tiene. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, explicando un poquito de nuestro trabajo, lo que quisimos hacer es unas diapositivas para poder de esta manera explicar de forma más clara lo que es la esquizofrenia y dramatizando, como pudimos observar en el video de nuestro compañero Tabla, lo que hacía era pasar, molestar, eso es lo que hace una persona esquizofrénica. Entonces, como a ellos tampoco no les gusta el ruido, entonces estos se alteran. Eso es lo que quisimos hacer con nuestro trabajo y espero sea de su agrado, profe. Muchas gracias. Ay, ahora sí, llámame como lo soy. Como hoy en verdad.